Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, amigos buscadores espirituales y amantes del árbol de la vida, como somos nosotros, don Daniel. Y hoy tenemos otra entrega de la serie que hemos hecho, empezando por Malkut, que es la Sefirá de abajo, y hoy nos toca hablar de Jokmá y de la sabiduría divina, don Daniel. Pues estupendo. Es una Sefirá impresionante y bueno, os invitamos a ver el resto de vídeos, que hemos creado listas de vídeos. Por ejemplo, tenemos una con los arquetipos de don Daniel, tenemos una con los vídeos sobre el árbol de la vida, otra sobre mitos griegos. Entonces, en función de los temas que os gusten, ahí tenéis las listas que podéis ver y ver todos los vídeos que hacemos sobre ello, ¿no? Entonces, la semana pasada habíamos visto cómo el sistema de creencias y cómo superar las ideas limitantes, y hoy en Jokmá es una sefira que a mí me encanta porque, digamos, es disruptiva. O sea, si hay una palabra que se ha puesto de moda últimamente, es la disrupción. Y Jokmá precisamente hace eso, porque viene del rayo divino, va bajando y entonces el rayo divino viene aquí y aquí tienes la idea. Y la idea luego se choca para ir bajando, que va bajando así en zigzag, se choca con el sistema de creencias. Entonces, lo primero que tenemos que saber de Jokmá es que es una idea genial disruptiva. Entonces, todos los genios están muy conectados con Jokmá, porque de repente tienen la idea, ¡pum! Don Daniel, ¿usted ha tenido algún momento de Jokmá? A mí, por ejemplo, pues no sé, Dalí, Picasso a lo mejor, o algún... No, hay genios que están conectados con eso, y por eso los genios no son fáciles. Sí, no son fáciles de... Ningún genio es fácil. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, rompe el sistema de creencias y además les crea un desequilibrio brutal. Es decir, hay muchos. Beethoven no era una persona fácil. Sí, Mozart tampoco. Mozart tampoco. Sí. Hay muchos, ¿no? Sí. Y porque, claro, además entran en un mundo, o sea, tienen una conexión que es inexplicable, ¿no? Pero luego, pues eso traen grandísimas ideas y tienen unas visiones estupendas. Sí. Yo no soy muy disruptivo. Yo soy bastante, pero bueno. Es más de Vina que de Jokmá. Soy mucho más, sí, más de Vina que de Jokmá. Es verdad que muchas veces tienes ideas así muy pero se quedan ahí. Sí. En Jokmá, precisamente porque el sistema de creencias lo frenan, ¿no? Sí. Y luego hay muchas ideas que son así como muy explosivas, pero se apaga, es como una cerilla, ¿no? Sí. Y luego se apaga, con lo cual ahí hay que tener mucha constancia, ¿no? Sí, hay que tener constancia para bajar la idea hasta Malkut, por todo el proceso. A mí me pasa, fíjate, no sé si a ti, que de repente tienes una idea estupenda, no sé qué, te parece maravillosa y tal, y a los 2 días lo piensas y dices, pero qué tontería estaba pensando yo. Sí, eso pasa porque cambia, digamos, tu estado de conciencia. Entonces, cuando tienes un estado de conciencia, de repente ¿Cuándo suelen surgir las ideas en Jokmá? Cuando dejas la mente en blanco, cuando estás en la ducha, cuando te acabas de levantar, es decir, cuando todo el sistema de creencias y el programa del ego no está en funcionamiento. Pues cuando dejas la mente en blanco es cuando te permites activar Jokmá. Y es súper interesante porque fíjate, yo tenía un profesor, me acuerdo, que él decía que las mejores ideas le venían o al despertarse en la mañana o al irse durmiendo. Sí. Entonces él lo que hacía era, en cuanto tenía la idea, tenía listo el papel y esto y lo anotaba. Lo apuntaba, sí. Incluso, por ejemplo, porque él era historiador del arte, pues tenía láminas a tal y de repente, y decía que salían las mejores ideas. Sí. Y si me permite, hay un chiste sobre este tema. Bueno, no es un chiste, es una anécdota. Genial. De un director de cine que utilizaba esta técnica. No sé el nombre del director de cine. Y entonces eso, en un momento de duerme vela, ¡pum! Por la noche se levanta una idea brillante, la escribe y se duerme. Al día siguiente se despierta y no se acordaba y dije, oye, si tuve una idea brillante.
para un argumento de una película, era brillantísima. Entonces coge el papel y a ver qué escribió, dice, chico conoce chica. Sí. Pues así son mis ideas. Sí, sí. No, pues en Hokmah, fíjate lo que ocurre, es que el programa de Lego en Yesod se mueve bajo una lógica. Y entonces en Hokmah lo que hace es disruptivo con relación a esa lógica. Entonces, si tu lógica es ABC, resulta que Hokmah viene y es D. Entonces, encajar eso es muy complicado. Entonces, por eso la gente, puedes ver a la gente de Hokmah, se les reconoce enseguida porque tienen a lo mejor el pelo blanco, muy rizado, ¿sabes? Tiene que ver con Urano y es así como digamos, una energía disruptiva que dices, el típico genio loco, ¿sabes? Científico loco. Pues esa es la... Pero tú eres un poco así. Yo tengo, a ver, sí, yo tengo Hokmah bastante activo, pero gracias a, digamos, también tengo los pies en la tierra, puedo traer las ideas más o menos abajo, pero sí que de repente, cuando he estado en los trabajos, he tenido ideas súper buenas, revolucionarias, lo que pasa que a la hora de aplicarlo, trabajar en una empresa eléctrica, en Unión Fenosa, o sea, eso era imposible. Y se me han ocurrido, mira, para compañías de seguros, se me han ocurrido seguros, en vez de un seguro de vida, que se llaman de vida, que es de muerte, un seguro de vida que te paguen por cada año que estás vivo. ¿Sabes? Y eso no lo comercializan. ¿Y es rentable eso o no? Para mí sí, porque voy a vivir mucho tiempo, pero para la compañía de seguros no. ¿Sabes? Tú le pagas una prima ahora y por cada año que estés vivo a partir de los 80, te pagan un dinero. Y si te has muerto antes, se quedan con la prima entera. Pero eso lo he intentado que me lo vendan y no me lo venden. Te venden el otro, el de muerte, ¿sabes? El de que te pagan si te mueres, ¿sabes? O sea, qué locura. Bueno, pues no, entonces tengo un montón de ideas, pero no estoy en Hokmah ahí a la derecha del todo, sino que es un Hokmah relativamente canalizado. Por ejemplo, el libro de la llamada fue de una idea de Hokmah y ahí dice novela espiritual e histórica, que eso no se ha hecho nunca. No hay... Es verdad. No, es un nuevo género que inventé. Porque había novelas espirituales como la de Paulo Coelho y novelas históricas, las de Pérez Reverte, pero juntas. Es verdad. Y entonces, sí, porque además muchas veces estas ideas son las más sencillas. Claro, sí. No son ideas elaboradas. Mi Hokmah es de ideas sencillas. Que nadie ve y de repente dice, anda, pues si juntas esto... No, pero es que la genialidad está en la sencillez. Es que además muchas veces esa genialidad no solamente cuando se ocurre, normalmente tiene la oposición de todo el sistema. Sí, total. Y de toda la sociedad. Por eso no me venden el seguro por cada año que esté vivo a partir de los 80. Sí, entonces, bueno, Hokmah es la idea genial. Entonces, un Hokmah muy loco es, por ejemplo, personas que tienen ataques epilépticos, es porque reciben muchísima información y su sistema no lo puede procesar. Entonces, el ataque epiléptico se genera en Hokmah. O también típicos genios locos de ideas, por ejemplo, gente, a lo mejor personas autistas, es porque procesan la información de una manera diferente, viene de Hokmah, pero en Binah, el sistema de creencia, el sistema lógico del lenguaje, tienen como un lenguaje diferente, con una lógica diferente, no les permite bajar eso. Entonces, no están locos, sino que simplemente nuestro sistema operativo es diferente al suyo. Entonces, estoy seguro que hay mucha gente en manicomios que son auténticos genios, pero que su lenguaje, su lógica del lenguaje, su sistema de creencias es diferente al nuestro y por eso les consideramos locos. Entonces, por un lado está eso, gente que tiene Hokmah así, muy potente, y de repente es como una disrupción total. Elon Musk, por ejemplo, sería típico de Hokmah. Oye, Edison... de Apple. Sí, Steve Jobs. Lo que pasa que si lo han llegado a Malkut es que lo han sabido canalizar. ¿Sabes? Si, por ejemplo, inventó el iPhone y llegó a crear una estructura para que eso bajara, quiere decir que lo canalizaron. Hay muchos que no son capaces de canalizar.
No, y luego, fíjate, en la vida de los genios, como decías, no son vidas No son vidas fáciles, fáciles, no, porque porque ahí, pues no sé, si ves en el mundo artístico también, ¿no? O sea, los artistas que canalizan sí, el arte o la música, pues eso, sí. no son vidas fáciles. Y entonces, y es muy difícil convivir con ellos, porque de repente entran en otro estado de conciencia donde están recibiendo toda esa información. Es como un ordenador que está, digamos, descargándose, y entonces estás conviviendo y dices, ¿a qué hora cenamos? Y el tío está diciendo, ¿cenar? ¿Qué es eso? O sea, Mm, mm, que hemos quedado para ir a no sé, entra como en su mundo mm. y es muy difícil para la persona convivir, tener relaciones, digamos, porque hay una película, Una mente maravillosa, que Sí, cuenta un poco eso, pero tenías, porque sí, el hombre veía a seres, y hay mucha gente sí. que, por ejemplo, hay gente que ve a los guías invisibles y digamos que no es que no estén locos, sino que ven la realidad con una mayor perspectiva Mm, y entonces les medican a tope. mm. Sí, en el caso de Una mente maravillosa, en teoría él tenía esquizofrenia. Sí, Bueno, no sé si vive todavía. sí. Lo que pasa que, a ver, una cosa es la enfermedad que te diagnostican y otra cosa es lo que está pasando realmente. Que a lo mejor la persona estaba en Hokmah, pero no podía bajar esa cantidad de información que le llegaba y entonces no tenía el sistema estructurado para bajar la información y poder vivir de forma... Ya, ¿Vale? Entonces, digamos que está el Hokmah radical, que es ese que es imposible, y luego está el más canalizado. Entonces, la gente que tiene Hokmah eso, tiene que hacer mucho trabajo de estructura. Yo por eso camino un montón también, pues si no te puedes volver loco. ya, Y muchos cabalistas se han vuelto locos por eso también. ya. Y ¿cómo se hace para acceder a Hogma? Es decir, para llegar a Hogma tienes que pasar por Vina antes. A ver, si tú, por ejemplo, si lo tienes de forma natural, tienes que, digamos, como trabajar más en poner estructura a eso. Por ejemplo, Einstein, lo que hizo, tuvo que es se dio cuenta de la fórmula de E igual a mc cuadrado, que es Mm, de la luz, ¿no? De mc cuadrado. E igual a mc cuadrado. la Pues sí, energía, sí. sí, Bueno, sí, esa la es fórmula de la luz, ¿no? De la sí, velocidad de la luz, de la velocidad de la luz, sí. ¿sí? Pues ahí él utilizó Vina para hacer la fórmula, pero tuvo la Ya, visión en Hokmah. Entonces, digamos que si tienes mucho Hokmah de forma natural, tu trabajo es del lado izquierdo, que es estructurarlo. Y si estás más hacia el lado izquierdo, pues ahí es conectarte con tu intuición, eh, digamos, intentar hacer cosas disruptivas del lado derecho del árbol que te permitan, digamos, mm, tener conexión con hacer meditación para que te saque de tu estructura. Por ejemplo, temas de sueños, hacer cuestiones ligadas a los sueños. Eh, yo creo que para activar Hokmah, una cosa muy buena es hacer meditación, 10 minutos de respiración todos los días, porque ahí, digamos, estás tu programa del ego que va ligado a los miedos que están en el lado izquierdo del árbol para activar Hokmah. no puedes hacer una meditación para activar Hogma. Escuchándote, recuerdo yo seguía un canal de un profesor colombiano, era una especie de chamán que ya murió, y él decía cosas muy curiosas, y él decía que es importante cambiar de hábitos, Por ejemplo, es decir, un hábito tonto, pues si tú te sientas en la mesa a comer todos los días en el mismo sitio, pues cambia de sitio, sí, cámbiate el reloj de mano de vez en cuando, o sea, cosas de estas que de alguna sí, manera te cambian el cerebro, porque sí, de esta forma de alguna manera también sí, abres la ventana a sí, información distinta, por si no se cristaliza sí. la información. Hazte un viaje, por ejemplo, ponte a escribir, piensa en un problema y ponte a escribir un montón de respuestas, permite que, digamos, que la energía divina, el intelecto divino, la sabiduría, baje. Y luego, otra forma de Hokmah que quería comentar es cuando una persona está conectada con Hokmah, cuando hay dos eventos que están completamente desconectados, disconexos,
la persona es capaz de relacionarlo. Por ejemplo, los detectives. Entonces, observa una cosa en una persona, observa otra cosa en otra, y de repente le viene la idea feliz de cómo ligar esos dos eventos que no están unidos. Eso es Eros. Eso es el dios Eros también. ¿Ah? Eros no es el amor sexual Sí. solo, es la fuerza que une. Sí. Entonces, unir cosas que aparentemente están desconectadas y te da una sabiduría. Por ejemplo, crea una nueva realidad con lo que se une. Sí. Y, por ejemplo, las mujeres tienen Jokma muchas veces muy desarrollado en relación, por ejemplo, a la vida de sus hijos, porque tiene que ver con la intuición. Entonces, el hijo viene, le cuenta una cosa y la madre ya sabe que le está mintiendo la milonga, ¿sabes? Porque tiene Jokma. Digamos, Jokma también ves los colores y las formas y el aura. Las personas que pueden ver el aura y eso es que tienen el Jokma ahí. Esa intuición. ¿Tú puedes ver el aura? Me tendría que concentrar mucho. Nunca lo he intentado, porque aparte cuando ves el aura te metes en la psique de la otra persona y también la otra persona te tiene que dar permiso. Mejor, a ver, yo, como dije una vez, don Daniel, mejor no meterte en problemas. Bastantes problemas ya te metes con esto que hacemos y con el canal, como para irte a ver el aura de la gente que encima que no te lo ha pedido y por deporte, ¿sabes? No. Ya. Hay que ser muy prudente. Yo por lo menos no me meto en problemas. Ya. Por ejemplo, pensando en las apariciones, por ejemplo, de los éxtasis de Santa Teresa de Jesús, Sí. ¿eso se produce en Jokma Sí. o ya directamente en Keter? Eso es entre Keter y Jokma. Porque fíjate, la obra que hace, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús de reformar las carmelitas, Sí. eso es una idea de Jokma. Sí, eso viene una idea de Jokma y que se choca o la idea de Galileo, que revolucionó, en lugar de ser la Tierra el centro del mundo, era el Sol. Pues igual Santa Teresa lo mismo. Que además, fíjate, es interesante, una anécdota de Santa Teresa. Una de las cosas que hizo Santa Teresa fue popularizar la patata en España, que no existía. Fíjate, en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque para sus nuevos conventos necesitaba una comida barata que llenara. Entonces tenía un hermano que vivía en el Nuevo Reino de Granada y le mandó unas semillas de patata. Sí. O les mandó unas patatas, o no sé cómo sería. Las sembró y con eso empezó a cultivar patata. Me imagino que más gente lo empezó a hacer, pero la patata en el siglo XVI en España no se conocía. Sí. Entonces, sí, todas soluciones nuevas a problemas antiguos tienen que venir de Jokma, una idea nueva. Y luego tener la fuerza suficiente como para introducirlas en el sistema o incluso cambiar el sistema para eso. No, también Jokma yo entiendo, por ejemplo, muchas veces que tienes un problema o una situación que no sabes cómo resolver, yo siempre lo que hago, te lo he comentado alguna vez, es dejar el problema aparcado un par de días y de repente baja una idea para solucionarlo, ¿no? Sí, exacto. Es lo que dicen de piénsalo con la almohada o reflexionalo con la almohada. Es precisamente por eso, porque para resolver un problema que está en Yesod, te tienes que salir de Yesod. No puedes resolver un problema desde el mismo lugar desde donde se ha creado. Tienes que elevar el sistema, el nivel de conciencia. Y luego en Jokma es un rayo expansivo, tal y como yo lo entiendo, ¿no? Que de alguna manera en Binah tiene su primera contracción. O sea, es como en la respiración, ¿no? La expansión y luego se contrae en Binah. Sí. Es algo así. Claro, ¿no? esa energía tiene que canalizarse para que llegue a Malkut. Entonces es como una descarga de, pues no sé, de 500 voltios o vatios y de repente en Binah pues ya tiene que canalizarse por un sistema. Es interesante porque en la tradición hindú se habla del Purusha y la Prakriti, que yo creo que es bastante similar a Joshma y Binah. Sí. El Joshma es el rayo y la Prakriti es lo que atrapa ese rayo para darle forma. Sí. ¿No?
había un ejemplo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que era, imagínate entrar en una habitación oscura y tú lo iluminas con una linterna, eso es Hoshma, y resulta que en la habitación que a oscuras no se ve nada, pero hay unas telarañas y entonces iluminas las telarañas y de alguna manera surge una red que sin la luz no existiría, que Sí, eso sería un poco la prakriti. sí, Bueno, eso es un ejemplo. sí. Y otro ejemplo, Hokmah sería la energía masculina y Binah la energía femenina. Entonces, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que Binah se abre en ciertos momentos para polinizarse Ujú. y luego se cierra. Entonces, Hokmah solamente va a poder fertilizar Binah en el momento en el que Binah lo permita. Y cuando se abre Vina, Pues, por ejemplo, en la primavera, no sé. pero digo a nivel psicológico, Pues y perdonaste. en algunos momentos es más propicio que en otros. Lo que decías del italiano. Pues hay momentos donde a nivel social es más permisiva nuevas ideas. Por ejemplo, ahora que estamos entrando con Plutón en Acuario, Ujú. ideas revolucionarias van a ser mucho más permisivas que a lo mejor con Plutón en Capricornio. Qué Entonces, interesante. sí, entonces la Vina, digamos, como Vina también tiene su fase expansiva, que es cuando permite, sin moverse, la polinización. Permite que germine. Permite que la energía masculina digamos, la polinice. Y luego ya tiene momentos donde se cierra. Entonces, Mm. una persona sabia desde Tiferet tiene que saber ¿Cuándo es el momento? cuándo es el momento de decir la idea nueva. Interesante. Claro, No, y en sí, ese sentido, fíjate, es interesante. Las estaciones tienen que ver con la espiritualidad. claro, claro. Y están los tatuas. ¿Tú has oído hablar de los tatuas? Bueno, Ujú, los tatuas es justamente eso. O sea, hay una serie de tablas donde se utilizan para magia fundamentalmente para saber el sistema y la hora, el ujú. día y la hora Sí, idónea claro, para hacer un tipo de actividad. sí. Es interesante porque, por ejemplo, Navidad es una buena etapa para sembrar cosas. Ujú, ¿Por qué? Porque a partir del solsticio de invierno el sol empieza a crecer, con lo cual de alguna manera la semilla también empieza a crecer. Es sí, como la semilla, vamos, no sé si en agricultura se siembra en esto, sí, pero sí, espiritualmente hay muchas tradiciones que lo comentan así, claro. ¿no? Y luego la recogida, pues es eso, es decir, hay que alimentar la Sí, semilla a lo largo de todo sí. el año Entonces, sí, y se recogen cosechas sí. espirituales. Entonces lo que dices tú, que Hokmah es muy expansivo, es como Keter es lo más expansivo, luego Hokmah lo recoge, es súper expansivo, y luego en Vina ya se contrae. Entonces, a lo mejor hay momentos donde Vina tiene la posibilidad digamos, de recibir una idea, y hay momentos donde a lo mejor tiene la posibilidad de recibir 100 ideas. Y no solamente de recibir 100 semillas, sino de que prosperen las Sí, semillas. luego ya, desde ahí ya luego pasan por Dat, Gesed, van bajando hasta llegar a Malkut. Pero ahí en Binah se separan muchísimas. Ya. Y también depende, yo me imagino que el sistema de creencias, metafóricamente, es un poco tu. Tu sistema operativo, Sí, pero digo, si vas a sembrar tu la maceta. semilla, tu maceta, Sí, porque aquí hay varias macetas, sí. tu maceta, el tipo de tierra que hay. Claro, bueno, Porque eso, claro, si eres un tío con un sistema de creencias muy cerrado, pues la tierra claro, será arenosa, claro, claro. si está abonada, si no está Sí, abonada, si está exacto, aireada, si no está exacto, aireada. sí, sí. Un sistema de creencias que se adapte es mucho mejor que un sistema de creencias cerrado donde te dicen esto es así, siempre será así y siempre ha sido así. Mm. Y fíjate, ahí viene lo de la parábola de los talentos, ¿no? La semilla que cae de Jesús, ¿no? Sí, Que cae en la piedra y esa no florece y la semilla que cae en sí. tierra fértil y O sea, ahora sí. tenemos un montón de temas porque, por ejemplo, un montón de parábolas de Jesús y del Nuevo Testamento son cabalistas. Mm. Decían que Jesús era el gran cabalista. No sé si has escuchado eso. No. Ah, pues decían el gran cabalista Jesús. Mm. O Joshua, el gran cabalista Joshua. Así. Pues Sí, mira, podemos analizar alguna claro, porque parábola. viene del mundo judío. Luego dicen que se formó con los esenios Mm. y son los grandes cabalistas místicos y las parábolas eran cabalistas.
Claro, ahí podemos analizar un montón. Pues nada, don Gonzalo. No hay idea de Hogma. Al final acabamos hablando de macetas. Claro, claro. Pues genial, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis todos los vídeos del árbol. Y esto es súper interesante porque fíjate cómo el árbol es que te da una estructura, es algo... Increíble. Yo creo que sin el árbol igual estaba loco yo ya. Ah, sí. Si no... Bastante igual estoy ya. Bueno.